Apocalipsis capítulo 1, versículo 5b y versículo 6, para la gloria del Señor. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. La semana pasada estuvimos analizando esta segunda sección del versículo 5. Al que nos amó, dice nuestra Biblia. Nosotros lo hemos traducido: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados en su sangre, y nos hizo ser un reino, de sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Un poquito diferente de cómo tenemos nuestra traducción en nuestra Biblia Reina Valera. Sin embargo, vamos a analizar el porqué de las pequeñas diferencias. Ya hemos cubierto gran parte del versículo 5b. Ya hemos cubierto mucho. Simplemente vamos a terminar la última parte que nos corresponde, porque ya vimos esta sección. Nos falta ver solamente una pequeña sección. En esta pequeña sección del versículo 5, sección B, quisiera que reconociéramos la obra de Cristo en dos etapas, de acuerdo al versículo 5b. Miren, la primera etapa es la obra presente. Al que nos amó, una mejor lectura del texto griego dice: al que nos ama. ¿Por qué? Porque da a entender exactamente que el amor del Señor es permanente, sigue presente. El amor de Cristo por los suyos es una realidad presente y continua. Eso es importante. Esto es lo que quiere decir, cuando lo ponemos en este tiempo, el verbo amar. Al que nos ama. Estamos hablando de un tiempo presente y de un tiempo continuo, como lo indica el uso del participio presente de la gramática griega. Ese amor es un amor presente y con una fuerza tan poderosa en este momento como cuando el Padre entregó a Jesús a los horrores que lo sobrepasaron, o que sobrepasaron los límites humanos en la cruz del Calvario. Así, con ese amor que Cristo demostró por nosotros el día de la crucifixión en el Calvario, así, de igual manera, ese mismo amor de aquel entonces es el mismo amor que ahora tenemos presente. No tiene que haber ninguna diferencia en nuestro pensamiento, hermanos. Hablar del amor de Cristo el día de hoy es recordar el amor que Cristo mostró por nosotros el día en que fue crucificado y sufrió todos los dolores en la cruz del Calvario. Esto es la obra presente del amor de Cristo. Pero hay una segunda parte, la obra pasada. Por ejemplo, nos lavó, dice nuestra traducción, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El texto griego sugiere la lectura: nos soltó o nos libró de nuestros pecados por su sangre, o en su sangre. Miren, esta frase contempla el acontecimiento que pasó, que sucedió en la cruz. Ya habíamos visto por qué algunas traducciones dicen lavó a diferencia de libertó, y es porque en el griego hay una sola letra, que es la que no sabemos si alguien la omitió
o alguien la agregó de los escribas, no en el original, sino de los escribas cuando estuvieron escribiendo las copias de los pergaminos. Sin embargo, ambas funcionan, ya sea que nos lavó como nos libertó. Por el contexto parece que se refiere a que nos libertó, rompió esas cadenas de opresión del pecado y ahora somos libres en su sangre. La sangre derramada por Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio y sustituto, quiere decir que Él fue el sacrificio que nosotros teníamos que ser, Él lo hizo por nosotros, fue el instrumento divino que ha obtenido la liberación del pecador que ha puesto su fe en Cristo. No hubiera sucedido esto si Cristo no muere por nosotros. Ahora, nosotros por la fe, depositando nuestra confianza en Él, podemos obtener esta liberación que tanto desea nuestra alma. Ser liberados, hermanos, del pecado. Y a través de la regeneración, del nuevo nacimiento, no volver a pecar, desechar el pecado, repudiar el pecado, hacerlo a un lado. Y esto es lo que nos aclara o nos dice, por ejemplo, Romanos 3:24 al 26 e Isaías 53:5. Anótenos si allá en casa lo pueden leer. Evidentemente, esta meditación sobre la realeza de Cristo y su descendencia real en relación con el Salmo 89, versículo 20 al 27. Y me gustaría que lo viéramos rápidamente. Es un hermoso salmo que nos permite contemplar este versículo 5, la manera como lo intentó transmitir Juan el teólogo a todos los lectores. Salmo 89, y vamos a ver el versículo 20 al 27. Fíjense lo que dice. Y usted en su mente, en su corazón, va a saber de quién se trata. Hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mas yo quebrantaré delante de él sus enemigos, heriré sus aborrecedores. Y mi verdad y mi misericordia serán con él, en mi nombre será ensalzado su cuerno. Asimismo pondré su mano en la mar y en los ríos su diestra. Bendito sea el Señor. Hasta ahí nada más. Después continuaremos leyendo este salmo. Estamos hablando acerca del Mesías y de cómo el Señor escogió a la familia de David para que de ahí viniera el día de mañana el Mesías. Esta es una profecía de aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y después vamos a ver qué otra importancia tiene más adelante aquí en lo que el siervo de Dios Juan está mencionando. Cristo expresó su amor al redimir a su pueblo de sus pecados mediante su muerte o mediante el derramamiento de su sangre. Las personas son liberadas del poder de la esclavitud y la pena del pecado al identificarse por la fe con la muerte sacrificial de Jesús. Somos liberados del poder de la esclavitud. La esclavitud del pecado nos tenía bajo su dominio, bajo su poder. Y esto traía también la pena del pecado.
La pena en este caso no quiere decir la vergüenza, sino la pena capital que íbamos nosotros a tener que pagar por nuestro pecado. Teníamos que morir como pecadores. Sin embargo, este sacrificio del Señor Jesús en la cruz, ahora por medio de la fe, nos identifica con Él y con su sacrificio. Entonces esto es bien importante porque estamos hablando de que dice el texto que Él nos amó en la cruz. Él nos ama y Él nos seguirá amando. Y ha demostrado ese amor desde la cruz porque nos ha liberado, nos ha librado de nuestros pecados en su sangre o a través de su preciosa sangre. Amén. Entonces es bien importante que nosotros lo mentalicemos, lo internalicemos para que cuando tengamos que explicarlo, tengamos esa facilidad de explicarlo, de que el amor de Cristo se mostró desde el día de la cruz, se sigue mostrando el día de hoy y se seguirá mostrando hasta que Él retorne por su iglesia. Bien, ahora vamos a entrar al versículo 6, porque con esto vamos a cerrar la doxología, la gloria para Cristo. ¿Por qué se le va a dar la gloria? Bueno, el versículo 5b dice: al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho, dice nuestra traducción antigua versión, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Bien, nuestra traducción dice: y nos hizo un reino. ¿Por qué la diferencia? Ahorita lo vamos a ver. La mayoría de las traducciones al español dicen: y nos ha hecho reyes. Sin embargo, parece que el original apunta a que nos hizo un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. A Él, a Jesucristo, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a entrar en materia, porque el siervo de Dios Juan tenía en mente aquí un pasaje del Antiguo Testamento que combina los conceptos de reino y de sacerdotes, no de reyes y sacerdotes. Él tenía en mente Éxodo 19, 5 al 6. Si un hermano me hace favor y lo busca, él mira en Éxodo este concepto de reino y sacerdotes. Pensó en la escena en el monte Sinaí donde Dios dijo a los israelitas: aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Amén. ¿Qué dice 5 y 6? Amén. Dice así para la gloria de Dios: ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Vemos que Dios se proveyó de un pueblo a través del pacto que Él hizo con Abraham. Y este pueblo que Él se proveyó lo estableció como un reino, pero un reino de sacerdotes, hermano. Un reino de sacerdotes. Parece que esto es a lo que está aludiendo el siervo de Dios Juan. Por eso es que la traducción debería ser: nos hizo también a nosotros un reino. ¿Por qué? Porque ya que Jesús vino a lo suyo, y muchas veces hemos visto si es a los suyos o a lo suyo.
Y a lo suyo quiere decir que Él vino a su reino. Pero su reino, compuesto por el pueblo judío, no lo recibió, lo rechazó. Ahora nosotros que lo hemos recibido, a nosotros nos ha constituido un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Entonces vamos a ver que esto es a lo que Juan está haciendo alusión, no de que seamos reyes, sino que seamos un reino de sacerdotes. Por lo siguiente, la obra de Cristo ha producido un resultado permanente en beneficio a los redimidos, y Juan lo resume con la frase: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Pero literalmente en el texto griego dice: y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Solo no tiene la palabra de, que es la que le estoy agregando yo. Esta cláusula presenta dos ideas y las vamos a analizar. La primera tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por sus redimidos colectivamente. Colectivamente somos la iglesia de Jesucristo, la novia de Cristo. Pero también colectivamente, de acuerdo a Apocalipsis 1:6, somos un reino, hermanos. Somos un reino. Y voy a presentar más evidencia bíblica por qué. Y la segunda manera de analizarlo, y la segunda cláusula, o sea, la segunda idea de esta cláusula, es que presenta lo que ha hecho por los creyentes individualmente. Colectivamente nos ha constituido un reino, pero individualmente nos ha constituido sacerdotes para Dios y su Padre. Los redimidos de Cristo, como un grupo completo, constituyen una esfera donde la autoridad moral y espiritual de Dios prevalece. Entre nosotros, ¿qué ley es la que prevalece? ¿La ley de este país? ¿La ley del Estado? No. Tenemos una ley que es superior, que es la ley de Dios. Entonces nosotros estamos sujetos a la ley de Dios, que es superior a la ley de cualquier país. Si cumplimos la ley de Dios, seremos los mejores ciudadanos de cualquier país que usted quiera, porque nosotros somos un reino diferente, somos un pueblo diferente al pueblo que nos rodea. Son los redimidos de Cristo, como un grupo completo, constituyen esta esfera de autoridad moral. Representamos la ley de Dios. En ese sentido, constituyen un reino. Todos los creyentes, en ese sentido, constituyen un reino. Si alguien me hace favor y lee Colosenses 1:13, por favor, o una de sus hermanas, Colosenses 1:13, y después uno de nuestros hermanos, Primera de Pedro. A ver si va a ser necesario leerlo. Colosenses 1:13 dice: para la gloria Sí, de Dios, por favor. que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas, de ahí nos rescató, ¿y a dónde nos trasladó ahora? Estamos en un reino, hermanos. Estamos en esta etapa presente, estamos en un reino, hermanos. Ahorita vivimos en el estado de California, dentro de los Estados Unidos, pero nosotros no somos de aquí, o sí somos de aquí. Nosotros solamente temporales somos
de la tierra. Nosotros como iglesia formamos un reino. Él nos ha formado un reino. ¿Sí? Y es lo que debemos nosotros de verlo de esta manera. Y ahorita voy a presentar un poco más de evidencia interna para que veamos esta bendición y cómo esta bendición se desplaya a través de las Escrituras. Vamos a dejar este texto de Primera de Pedro para más adelante, cuando va a tener un sentido completo. Los creyentes son, por lo tanto, un reino de súbditos con acceso sacerdotal directo ante Dios. No sé si usted se había visto de esta manera, o si había usted considerado, hermano, que usted tiene un acceso directo a Dios. Esto es figura del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, donde el sacerdote era el único que podía presentar los holocaustos, los sacrificios al Señor. La comunidad de judíos llegaban al sacerdote y le traían el holocausto, le traían el presente, pero ellos no lo llevaban al altar para presentarlo. Eran los sacerdotes los que degollaban el animal, lo limpiaban, ponían la carne sobre el altar, esparcían la sangre. Si el hombre ponía su mano sobre la cabeza del animal, delante del sacerdote elevaba una oración, simbólicamente transfería sus transgresiones sobre el animalito. El sacerdote le daba muerte al animalito, sus transgresiones de la persona eran cubiertas con la sangre del animal inocente, pero nadie podía hacer esa labor o ese trabajo, solo los sacerdotes. ¿Correcto? Y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora este reino que Cristo ha formado es un reino de súbditos donde todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Ahora usted puede traer su presente al altar. Usted puede venir ante la presencia del Señor. Ya no hay lugar santo ni lugar santísimo. Eso ya no existe, hermanos. Algunos tenemos todavía ese concepto de que aquí en el templo, en la casa de oración, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Eso ya no existe, hermanos. Solo existe un lugar, el altar de nuestro corazón, donde reside el Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos un reino de sacerdotes y no necesitamos un altar de piedra donde traer nuestros holocaustos. En el corazón usted puede presentar ahí su misma vida. Debe de ser un sacrificio continuo, honesto y limpio delante del Señor. Ahora, como sacerdotes, diariamente podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios y traer en nuestro corazón esos presentes. Es una bendición, pero a la vez también es un compromiso grandísimo. Porque ahora, si en nuestro corazón guardamos raíces de amargura, celos, envidias, contiendas, ¿dónde las ponemos? En el altar de nuestro corazón. Y en vez de traer perfume agradable ante el Señor, ¿qué estaremos trayendo a la presencia de Dios a través del altar de nuestro corazón? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque somos un reino de sacerdotes con acceso directo al Señor. ¿Por qué sigo diciendo que eso es lo que el Señor formó de nosotros?
ahorita. Bueno, vamos a ver esto que traigo aquí. El reino de Dios es un tema de suma importancia en la Biblia por dos razones principales: su frecuencia en los tres primeros evangelios canónicos o sinópticos del Nuevo Testamento, y la convicción de que se encuentra en el centro mismo del mensaje de Jesús, o de la historia de Jesús, o de Jesús histórico. Por cierto, quiero que ustedes conozcan este término. Cuando hablamos acerca de la obra redentora del Señor Jesús, estaremos hablando de la teología, y estaremos hablando de la doctrina y de la Biblia y de la vida y del ministerio del Señor Jesús narrado en la Biblia. Pero si alguien cuestiona que si el Señor Jesús fue una figura real, fue una persona real que vivió hace más de 2000 años, que creció en Nazaret, que fue hijo de un carpintero, entonces, y la gente no cree a la Biblia, entonces necesitamos ir en busca de evidencia externa a la Biblia, y a esto se le llama búsqueda de Jesús histórico, o del Jesús histórico, de poder demostrar históricamente de que el Señor Jesús fue una persona real, como los emperadores de Roma, como lo fueron los héroes de la Revolución Mexicana, como lo fue el primer presidente de México o los presidentes de su país. No vivimos en esos tiempos, pero sabemos que ellos existieron por algunos escritos y documentos. Bueno, hay evidencia externa del segundo siglo y del primer siglo que narran de que Jesús de Nazaret fue una persona real y no una persona mística ni una figura creada por la Biblia, sino que realmente vivió. Bien, en ese contexto estaremos hablando de que este Jesús histórico dejó presente un reino en la tierra, estableció un reino, no a la manera como lo esperaban los judíos, no a la manera como lo esperaban sus propios discípulos, sino muy a su manera. Y podemos entender dos partes. La primera es su significado, derivado de un mundo de monarquías y monarcas orientales muy diferente de las democracias occidentales modernas. Ha sido interpretado de diferentes maneras. Un reino, pero un reino diferente, aún diferente de las monarquías y de los monarcas de aquel entonces. Su reino no se parece a los reinos de la tierra. ¿En qué varía? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes saben que los reyes y los príncipes se enseñorían de la gente. Sin embargo, en este reino, el que quiera ser el mayor, el principal, debe de servir a los demás. Entonces, el reino que él estableció a través de los creyentes y de sus seguidores aquí en la tierra es un reino de gente que sirve a los demás. Ahora, históricamente, el reino se ha asociado con el estado futuro de los bienaventurados resucitados e inmortales. Por ejemplo, la iglesia piadosa se asocia con la sociedad progresivamente redimida e inspirada por el amor de Cristo, la transformación futura de este mundo, la esperanza apocalíptica en el mundo venidero. Vemos que hay dos imágenes de un reino, del reino que Jesús estableció aquí en la tierra con sus seguidores, con aquellos que fueron comprados con su sangre preciosa, liberados del pecado con su sangre, y el reino que se establecerá apocalípticamente cuando
venga el mundo venidero, la esperanza que tenemos del nuevo reino, la esperanza que tenemos por ser gente redimida e inspirada por el amor de Cristo. Entonces hay dos facetas de este reino, el que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué deducimos o por qué decimos o afirmamos que ya hay un reino aquí en la tierra formado por sus creyentes? Juan el Bautista declara que Jesús trae consigo el reino de los cielos y que éste se hará manifiesto a través de los discípulos de Jesucristo. Mateo 3, del 1 al 3, dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Dios había formado de Israel un reino, le había hecho una estructura y les había dado una ley en el monte Sinaí. Cristo vino a lo suyo, vino a su reino para establecerse como el máximo rey de la familia de David y establecer su imperio, su reino a través de Israel y gobernar todo el mundo. Como lo suyo no le recibió, como su reino de judíos no le recibió, ahora él se formó otro reino. Más tarde, el mismo Señor comienza sus enseñanzas para los que formarán el reino de los cielos aquí en la tierra. Mateo 5, del 1 al 3. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Esa es la primera y más hermosa predicación del Señor Jesús ante sus primeros discípulos. Ahí va a establecer las reglas de su reino, va a establecer las leyes de su reino. Si usted leemos 5, 6 y 7 de Mateo, usted se va a dar cuenta que él eleva la ley dada a los judíos en el Sinaí a otro nivel. Fue dicho a los ancianos: no matarás, mas yo os digo, el que odia a su hermano ya será culpado del juicio de muerte. Fue dicho a los ancianos: no adulterarás, mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué está haciendo el Señor? Estableciendo las leyes de su reino, un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen que necesitan un Salvador, los que reconocen su carencia y que esperan en la benevolencia de un Salvador. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De ellos será el reino de los cielos? Sí, si se va a cumplir en 2000 años o en 3000 años. Jesús está diciendo: porque de ellos es ya el reino de los cielos. En otras palabras, de todos los que en este momento reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de Cristo, y le aceptamos y declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador, entramos a su reino, a ese reino que está establecido ya aquí en la primera figura presente, aunque también tiene la figura futura. Ese reino también será futuro a través del Apocalipsis. La Biblia reconoce al Señor Jesús como Rey y sacerdote, quien, habiendo purificado a su pueblo del pecado, forman un reino de sacerdotes.
dignos de ser representados a su Padre o presentados a su Padre. Estos creyentes son un sacerdocio santo en el que sirven en la actualidad como sacerdotes de Dios y de Cristo. En la actualidad nosotros estamos aquí teniendo acceso directo a Dios, sirviendo como sacerdotes, y no solamente eso, propagando las buenas noticias del Evangelio. Somos su reino de sacerdotes. Y en eso es lo que aquí nos está diciendo la Escritura. La muerte y resurrección de Cristo establecieron un doble oficio, no solo para Él mismo, sino también para los creyentes. Su identificación con la resurrección y el reinado de Cristo significa que ellos, los creyentes, también son considerados resucitados y ejercen gobierno con Él como resuelto de su próxima exaltación. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desdoblar esto. Primero que nada, Romanos dice que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, ¿correcto? Él volvió a vivir, él ya resucitó, ¿correcto? Y nos dice Romanos capítulo 6 que a semejanza, nosotros por medio del bautismo en agua en su nombre, somos sepultados en su muerte, y al ser extraídos del agua, resucitamos en su nombre. Entonces, de alguna manera, los que ya hemos sido regenerados por la sangre de Jesucristo, somos también considerados resucitados, porque resucitamos a novedad de vida. ¿Sí dice así Romanos capítulo 6? Sí, ¿verdad? Sí dice, correcto. Entonces, uniendo esa consideración de que ya somos resucitados, podemos ejercer autoridad aquí en la tierra por la exaltación que Él ya recibió y que nosotros estamos próximos a recibir. Por ejemplo, Él al resucitar con un cuerpo glorificado, regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Regresó a su lugar de autoridad, de poder, de gloria. Ahora, ¿qué dice las Escrituras de nosotros? Dice que nosotros fuimos perdonados, justificados, regenerados, y que seremos glorificados. Llegará un día en que esto corruptible se vestirá de incorruptible, estaremos en su presencia y seremos glorificados con Él en el momento de la transformación de nuestra vida, cuando nos despojemos de este cuerpo pecaminoso y adquiramos un cuerpo sin pecado, un cuerpo eterno. En ese momento será algo precioso, algo verdaderamente hermoso. La Biblia reconoce a Jesús como Rey y sacerdote, quien ha purificado nuestros pecados. He aquí el corazón del Evangelio, hermanos. Los pecadores reciben el perdón de Dios, son librados del pecado, la muerte y el infierno por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios hizo a Cristo nuestro sustituto, llevándolo a la muerte por nuestros pecados, de modo que Él pagará plenamente por nuestra culpa. La justicia de Dios fue satisfecha. Los pecadores arrepentidos fueron justificados por la muerte de Cristo en la cruz. Y también entonces vemos que el amor de Cristo nos llevó a hacernos reyes. ¿Qué es lo que dice nuestra traducción?
que ya he explicado que sería mejor, y nos ha hecho un reino, no tanto reyes. Pero bueno, podemos ser considerados reyes, aunque no del reino milenario, porque ahí el único rey es Cristo, sino del campo de acción del gobierno de Dios, en el que los creyentes entran en la salvación. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque ahí disfrutaremos de su amoroso y misericordioso gobierno, y de su soberanía y de su protección, así como en el tiempo de Esther. Porque en el tiempo de Esther, hermanos, vemos que las escrituras marcan que había un reino dentro de otro reino. No se sorprenda que ahorita, aún así como está el mundo en caos, en sus perversidades, en sus desvaríos, hay un reino dentro del reino de la humanidad, como lo había en Esther. Por ejemplo, dice la escritura en Esther 3:8: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sí, hay un reino dentro de tu reino. ¿Por qué? Porque sus leyes de ellos son diferentes de las de tu reino, y no observan las leyes del rey. Ellos tienen sus propias leyes dadas en el monte Sinaí, y el rey no viene provecho en dejarlos así. Entonces queda claro, hermanos, de que Israel era constituido un reino. Un reino. Ahora la iglesia es constituida un reino, pero ahora nosotros de sacerdotes, bendito sea el Señor. Eso es algo, hermanos, hermoso, que vemos que está aquí siendo revelado por la revelación que tenemos a través del siervo de Dios Juan. Y no solo han sido hechos parte de su reino y sus súbditos, sino que también hemos sido constituidos un reino junto con él. Porque ¿quién es nuestro capitán? Si somos un ejército, Cristo es nuestro capitán. Si decimos que él es nuestro rey, entonces nosotros somos un reino y nosotros somos sus súbditos, y comparte con nosotros su oficio sacerdotal en virtud de su identificación en su muerte y resurrección. Bien, por último, nos hizo sacerdotes para Dios y su Padre. Esta expresión puede confundirnos y lo pueden utilizar los que creen en la Trinidad. Hay que dar una explicación. ¿Qué quiso decir aquí de que fuimos constituidos un reino de sacerdotes? Y Jesús estaba diciendo: yo hice esto, yo les constituí, yo les formé un reino, los hice sacerdotes. Y dice Juan: los hizo para su Dios, para Dios y su Padre, refiriéndose al Dios y Padre de ¿quién? De Jesús, de Jesucristo. Entonces se pudiera presentar aquí una controversia o una mala interpretación si no tenemos cuidado. Nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre, dándonos el privilegio de tener acceso directo al Padre, como nos dice primera de Pedro 2:9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ahora todo el pueblo de Dios tiene acceso libre e inmediato a la presencia de Dios, porque Cristo ha eliminado el obstáculo del pecado mediante su sangre sustitutiva, que ha sustituido nuestro pecado. Es la luz de la presencia de Dios la que deben de reflejar ahora sus seguidores al mundo. Por eso nos ha constituido un reino, hermanos,
para que reflejemos nosotros ahora la presencia de Dios al mundo que nos rodea. Ese es el propósito, hermanos. Miren, cuando el apóstol Juan dice que Jesucristo nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios y su Padre, Jesús lo está diciendo desde la postura de Mesías. Y esa es la explicación. ¿Cómo puede usted explicar para Dios y su Padre? Jesús está hablando desde la postura de Mesías, descendiente de David, el que desciende de la casa del rey David, el que proviene de los lomos de David, y esto conforme a la carne. Este concepto está confirmado por el salmista cuando él dice, y miren el texto, Dios dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con el aceite de mi santidad, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Aquí yo estoy viendo al Señor Jesús siendo tentado por Satanás y no vencido por Satanás, sino que quebrantaré delante de él sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Está hablando aquí del Mesías. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. O sea, él va a tener dominio sobre toda la creación. Y dice el Señor: él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Aquí está explicando el salmista a través de las palabras de Dios que se está refiriendo al descendiente de David en la carne, al Mesías. Como hombre, Jesús reconocía que venía de la casa de David. Como hombre, él iba a proclamar: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Por qué? Porque la clave está en que Dios halló ¿a quién? ¿A quién? A David. Entonces, cuando lo leemos en contexto, nos damos cuenta que el Señor está diciendo que Jesús o el Mesías le va a llamar: tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la naturaleza humana de Jesús. Y dice: yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y no es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Aquí eso es lo que estamos viendo. A él sea gloria e imperio para siempre. Él es el más excelso de los reyes de la tierra. Eso lo estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque él fue formado para esto. La primera parte del versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, primogénito de los muertos. Y aquí habla acerca también de ser el primogénito. Y luego el versículo 5 de Apocalipsis dice: el príncipe, el principal de los reyes de la tierra, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Sí? Estaba hablando acerca de la humanidad del Señor Jesús, no de su divinidad, porque como en su divinidad pues Él es Dios. ¿Sí? No perdamos esto de vista. Juan termina su doxología con la única respuesta apropiada a la luz de la magnitud de las bendiciones que Cristo ha dado a los creyentes. A Él sea la gloria y el imperio
Y anoten, porque en Daniel 4:34 dice la profecía de Daniel, que él miró a un hijo del hombre con toda la autoridad para gobernar. Y esta palabra imperio, esto es lo que quiere decir, toda la autoridad para gobernar. Y cuando dice a él sea la gloria, está haciendo referencia a que él se merece toda la adoración, toda la adoración. Pero vamos a ver dos detalles más. Dice el texto, a él sea la gloria. Esa expresión, a él, que es autos, es enfática, pues aparece al comienzo de la frase. Además, está en el caso dativo, hablando de gramática, que concuerda con la frase que inicia la doxología, al que nos ama. Así como a él, ¿a quién? Al que nos ama. Estamos hablando de la misma persona. De manera que es Jesucristo a quien el apóstol Juan hace objeto de gloria e imperio, o mejor dicho, gloria y fortaleza, gloria y poder para gobernar. Eso es enfático cuando dice a él. En otras palabras, no hay otro, hermanos. Solo a él, solo para Cristo es la gloria y el poder para gobernar. No hay nadie más que le pueda hacer segunda a Cristo. Vemos que el escritor de la carta a los Hebreos nos presenta esta misma palabra griega, kratos. Kratos es esta palabra que se traduce poder para gobernar. Es un poder para gobernar algo. Se traduce imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza. Pero lo vemos en Hebreos desde una manera negativa, pero es la misma palabra. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder para gobernar. ¿Quién nos gobernaba antes de Cristo? El imperio de la muerte. Satanás, a través de la muerte, nos gobernaba antes. Satanás tenía un poder para gobernar sobre nosotros, nos gobernaba, dictaba lo que teníamos que hacer y nosotros obedecíamos porque vivíamos en pecado. Pero cuando Cristo nos liberó, rompió las cadenas de opresión, él destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder para gobernar de la muerte. Esto es el diablo. Le quitó Cristo todo el poder para gobernar sobre nosotros. Ya no tiene poder para gobernarnos. Ahora, ¿quién nos gobierna? Cristo. Entonces esta misma palabra en un aspecto negativo aquí, como en un aspecto positivo en Apocalipsis 1:6, él tiene el imperio, él tiene el poder, la autoridad para gobernar sobre toda la creación. La expresión por los siglos de los siglos conjuga una idea muy singular. El vocablo tiempo, por ejemplo, aion, aquí está pluralizado y traducido siglos, porque realmente el original dice tiempo, de tiempo en tiempo, o de los tiempos, pero ya pluralizado se traduce siglos, ya son mucho tiempo, ¿no? Ya nadie vive más de 100 años, de un siglo. Luego se le añade la forma plural del mismo vocablo. De esa manera aparece dos veces, siglos y siglos. De esa manera podría traducirse por las edades de las edades, por las edades sin fin, sería otra traducción muy exacta, o por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que da a entender esta frase? Es una expresión de duración sin límites de la gloria y la fortaleza que son atribuidas a Jesucristo para siempre. O sea, es que no hay otro que merece la gloria y que tenga la autoridad para gobernar sobre la creación.
Entonces aquí la doxología o la gloria, la alabanza, concluye con un rotundo amén. Dice: a Él sea gloria e imperio. Y dice nuestra traducción: para siempre jamás, por todas las edades sin fin, por los siglos de los siglos. Y termina diciendo amén. Sin embargo, en el original tenemos otra pequeña letrita, otra pequeña frase, y que no debemos dejarla pasar por alto. Esta pequeña frase de amén expresa la duración sin límite de la gloria y la fortaleza merecida por Cristo. Sin embargo, hay otra palabrita que se traduce así o sí, y no la tiene nuestra traducción, no la tiene nuestra Biblia. Quizás usted la pueda encontrar en la Biblia en inglés. Si usted la busca en inglés, va a encontrar que hay una palabra antes de amén. Esa palabra antes de amén va a revelar que hay una fortaleza. Y lo vamos a ver más claramente en el versículo 7. Vea el versículo 7. Dice: así sea, y luego dice amén. Amén. Esa expresión así sea debería ser simplemente sí, y luego amén. Y nuestro traductor ya la está traduciendo la palabra amén, porque ¿qué quiere decir la palabra aramea del hebreo amén? Así sea, así es. Se la está traduciendo así sea. Sin embargo, en el original hay una sola palabra que dice sí. Entonces dice sí y luego amén, como diciendo: no solamente así es, sino de todo corazón así es. Y estoy ratificando que este amén es real, que esto permanece. El término amén denota la aprobación de algo positivo que se ha expresado. Por ejemplo, el apóstol Juan sella con un enfático amén la realidad de todo lo que ha dicho respecto a la persona y obra del Señor Jesucristo. Es así, no haya duda. En otras palabras está diciendo: no haya duda que Él nos ha hecho un reino y somos sacerdotes para Dios, y a Cristo sea toda la gloria y toda la autoridad para gobernar por toda la eternidad. Así es, y no hay duda. Lo afirma Primera de Crónicas 29, del 11 al 13, donde dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Parece que está hablando de Jesucristo en Apocalipsis, pero aquí es primer libro de las Crónicas, 29, 11 al 13. Entonces es clara las Escrituras al decir que Jehová es el mismo que Jesucristo, porque no puede haber dos magnificencias, dos poderíos, dos glorias, dos victorias o dos honores. No puede haber dos que reinen sobre los cielos y la tierra. No puede haber dos reinos o un reino y dos reyes. Entonces Jesucristo es el Jehová del primer libro de las Crónicas.
Jesucristo se describe como el Rey todopoderoso, victorioso en batalla, glorioso en la paz. No es solo un maestro terrenal humilde, sino el glorioso Dios. Cuando lea la descripción de Juan acerca de su visión, tenga presente que no es solo un buen consejo, sino la verdad del Rey de Reyes. No lea su palabra solo por su interesante y sublime perfil del futuro. Deje que la verdad de Cristo penetre en su vida, profundice su fe en Él y afirme su decisión de seguirlo, cueste lo que cueste. Porque el versículo 8, cuando lleguemos ahí, nos va a decir que Jesucristo es el alfa y el omega, el todopoderoso.